es el que va a hablar primero. Jaime Bracci es vocal de nuestra asociación, viene de un mundo totalmente diferente de la botánica, pero lo ha cogido con un entusiasmo tremendo y es un estudioso, ahora se dedica a publicar algunos artículos, da conferencias, etcétera. Entonces ahora le vamos a escuchar. Y luego ya de camino, Javier Espala, que Javier Espala es una persona proviene de una saga de viveristas. Ya me parece que Javier ya es la quinta generación. Y además, conoce, ha hecho un estudio muy importante de lo que es el viverismo en España entre 1850 y 1950. Y ha estado de jefe en las estufas del Retiro muchos años y conoce muy bien el cultivo. Entonces, entre los dos, creo que nos van a dar una charla muy interesante y que aprenderemos bastante. Os paso con Jaime. Gracias. Bueno, gracias Inmaculada por la presentación. Y aquí estamos, vamos a empezar porque tenemos hora y media y tenemos muchas cosas, o muchas ganas de contaros muchas cosas, con lo cual vamos a intentar que haya de todo. Rododendros y azaleas. Bueno, en primer lugar, ¿por qué diablos los rododendros y las azaleas aquí en el Jardín Botánico? Porque realmente no es una especie que tenga demasiada utilidad, no es una especie forestal, no es una especie medicinal, es una especie tóxica más bien. No tiene nada de particular, no está relacionada con la historia del jardín o lo que era el objetivo principal del jardín, que era poner en valor las plantas del imperio en su momento. Y entonces, bueno, pues ¿por qué? Pues yo creo que tenemos razones diferentes. Por parte de Javier Espala, pues él ha estado siempre trabajando con viveros, como ha dicho Inmaculada, de familia de viveristas, y ahora que ya está libre de tener que trabajar, pues lo que se está dedicando es a estudiar quiénes han sido los viveristas grandes en Europa, por lo menos, buscar la historia, buscar cómo se han desarrollado los rododendros, etcétera. Entonces, hablando, dijimos, ¿por qué no hacemos una cosa conjunta? Lo mío, en cambio, es distinto. Realmente, para mí, el rododendro es una especie de lugares exóticos. Esto que veis aquí es lo que yo leía cuando tenía 12 años o 13 años, hace como bastante más de 60. Y aquí lo veis, en el Tíbet está el capital Haddock, que atraviesa una zona de rododendros, y además dice, ¿cuánto me gustaría tener a mí estos rododendros en Malasar, en su casa? Y entonces siempre asocia los rododendros a paisajes, a lugares sugestivos, lejanos, como puede ser el Himalaya, como puede ser el Tíbet, como puede ser la China, como puede ser Japón. Y efectivamente son plantas que, como veremos, vienen fundamentalmente de ahí. Aquí tenemos, yo por allí no he ido, pero tenemos, por ejemplo, un par de fotos de una amiga mía que resulta que ha estado ahora 3 o 4 semanas, ha estado haciendo un trekking por el Nepal. Y bueno, aquí habéis visto esto, para ellos esto era la cosa más normal del mundo. Unos rododendros arbóreos que tienen 20-25 metros de altura, y es allí la cosa más frecuente en esos lares. Tenemos los chinos, que los chinos además se han dedicado al cultivo de rododendros, como veremos, muchísimo tiempo, y esa es una de las tantas ferias donde se pueden ver rododendros para aburrir, de todos los colores y tipos. Pero también los tenemos aquí. Esto es un vivero de un amigo mío, que es el que he convencido para que nos diera estas plantas. Estas plantas se van a quedar en el jardín, y él me decía que en su empresa, que es una empresa mediana también de familia de viveristas desde hace tiempo, medianamente grande, pues venden al año como 1.700 rododendros, que no está mal, contando con que además venden rododendros para que la gente se los quede, no simplemente para azaleas para usar y tirar. Entonces tiene su faceta de cultivo y tiene su faceta, digamos así, exótica. Esto es desde nuestro punto de vista, pero
como siempre, nosotros tenemos un punto de vista etnocéntrico. El primer tratado que se conoce botánico de los rododendros es de 1691, de un japonés. Y ya en la poesía japonesa se habla de rododendros casi 1000 años antes, en el VIII siglo. Lo que pasa es que se los han guardado siempre para ellos. Han tenido naturalmente intercambios entre Japón, China, Corea, y ya sabéis que ha habido también muchas épocas de conflicto entre los tres países, pero bueno, de ahí no salían. Y este señor pues ha escrito un librito que lo tenemos ahí, ahora lo podréis ver, y una de las cosas que dice es, bueno, yo cuando estoy entre rododendros ya me olvido de todas las preocupaciones de casa, no tengo ganas de volver, ni falta que me hace. Y yo creo que ese es el espíritu que vamos a tener hoy. O sea, vamos a dejar que vaya la fantasía por ahí, que nos digan cosas y que aprendamos cosas, pero que lo pasemos bien. El título se refiere también a otra frase de este Hirohito, o Ito, como dicen ellos, la almohada de brocado, porque para él estar simplemente tumbado en su casa sobre la madera y teniendo nada más que el brazo para apoyar y ver los rododendros fuera, era como estar envuelto en sábanas de brocado de seda. Y de ahí viene el título del libro. O sea, ese es un poco el espíritu que os queremos transmitir en esta charla. Pero como estamos en el jardín botánico, vamos a hablar de la botánica de los rododendros. Voy a hacer referencia, bueno, a una persona que conocéis todo el mundo, a Ginés, que nos ha dejado el año pasado, su famoso libro de los árboles y arbustos, y el libro que dejó póstumo y que ya veremos si algún día se publica. Con permiso de los herederos, pues lo he traído aquí, porque habla también de los nombres de las plantas. Rododendro del griego árbol o arbolillo de flores rosa. En realidad, los griegos utilizaban el nombre de rododendro para la adelfa, que también es de flores rosa, o muchas de ellas son de flores rosa. Pero Linneo quería aprovechar el nombre, vio que el nombre lo había utilizado antes Joseph Piston de Tournefort, que lo había utilizado como Chamae rhododendron, o sea, pequeño rododendro, pequeño arbolillo. Y bueno, ya sabéis que Linneo, si le podía sacar pegas a lo que dijera cualquiera de los antecesores, lo hacía. Y de Tournefort dijo, bueno, es un nombre demasiado largo, lo vamos a dejar en rhododendron. Y además Plinio dice que en el Ponto, lo que es más o menos la Armenia, pues hay un rododendro que tiene un polen que las abejas utilizan para hacer miel, y esa miel es tóxica para los humanos y puede dar problemas. Y entonces Linneo puso rododendros a una planta que no venía del Ponto. Como nos cuenta Ginés, se la trajo a Strömer, que estuvo aquí en este jardín botánico, entre otros sitios, para recoger las cosas que eran del Pierre Loeffling, que se murió en el Orinoco, y le llevó pues un ejemplar de nuestro Rhododendron ponticum, que es el que tenemos, ahora se llama Rhododendron ponticum, o jaranzo en castellano, que tenemos en los Canutos de Cádiz. Entonces, mira qué casualidad que ese ha ido a parar en la descripción del nombre de Linneo y del grupo el género de los rododendros. Y como tipo del género, tomó otro rododendro, que este es el ponticum, que podemos ver en estas fotografías de iNaturalist, sacadas por muchos aficionados. Veis que las flores no son exactamente rosa, es rosa tirando a cian, tirando un poco azulado. Y luego tenemos el otro, que es el Rhododendron ferrugineum. Lo tenemos en el Pirineo, lo tenemos en todo el arco de los Alpes, y esta viene a ser otra vez información sacada de iNaturalist, que ahora cada vez más es útil para saber dónde están las plantas. O sea que tenemos dos especies en España, dos taxones en España,
y los dos citados por Linneo y para darle el nombre. Este es el Ferrugineo. Precisamente la foto es de un antiguo trabajador de este jardín que alguno conoceréis, Mario Mairal. Bueno, vamos a entrar en un problema que tenemos aquí porque Linneo, además de describir y de crear el nombre Rhododendron, él describió 6 especies, si no recuerdo mal, de rhododendros, creó el nombre de azalea. Azalea de azaleos en griego, que sería terreno seco, terreno árido. Ginés, con la sorna típica que le distingue, dice, bueno, árido para una azalea que vive en Laponia, no me lo creo. Pero bueno, él era de Almería, como sabéis, de la provincia de Almería, y sabía lo que son las zonas áridas. Pero se quedó el nombre. Linneo describió otras 5 especies, y durante bastante tiempo pues se quedó el nombre. Al cabo de unos 40 años, alguien dijo, bueno, esto va a ser complicado. Linneo diferenció entre los dos, entre rhododendro y azalea, porque ambos tienen un solo pistilo, por lo tanto son del grupo o del orden Monandria, pero uno tiene 5 estambres, que son las azaleas, y los rhododendros tienen 10. Entonces, al tener un número distinto, tienen que estar en 2 géneros distintos. Lo que pasa es que al cabo del tiempo se vio que había rhododendros que tenían menos de 10 o que tenían más de 10, que había azaleas que tenían más de 5, que había toda una serie de gamas intermedias. Y llegó un momento, 40 años después, me parece que fue Salisbury, que dijo, es imposible dar una definición de rhododendro que excluya las azaleas o dar una definición de azaleas que excluya los rhododendros. Tenemos que unificar. No se le hizo caso y siguieron otros 100 y pico años poniendo nombre azalea a muchas azaleas. Hasta que un momento determinado ya los botánicos reunidos en uno de esos simposios dijeron, esto se ha acabado. Nos vamos a tener que pasar todas las azaleas a rhododendros si procede o alguna otra cosa, y al nombre le ponemos la marca de la infamia, nombre rechazable. Pero bueno, eso es lo que han dicho los botánicos, lo que han dicho los taxónomos, pero la realidad ya era otra. El nombre rhododendro y el nombre azalea pues ha estado utilizado por todo el mundo, entró en el uso común y seguimos, no en el mundo de la taxonomía, pero en el mundo del cultivo y de los aficionados, separándolos, porque evidentemente hay muchos puntos intermedios, pero en los casos típicos las diferencias son claras. Efectivamente, los estambres es una diferencia, pero no es la más importante. Las flores son distintas. Veis que aquello de allí es un rhododendro y esto es una azalea. Veis que allí las flores están en inflorescencias, aquí suelen estar separadas una de la otra, solitarias. No siempre es así, pero muchas veces es así. La floración, como todos sabéis, y sobre todo en los de cultivo, de las azaleas es muy abundante. Cuando están en flor no se ve nada más que flores, y en cambio los rhododendros siempre se ven muchas hojas. Que evidentemente eso para un taxónomo es una definición que no vale, pero en la práctica nosotros entendemos que vale, y mucha gente entiende que vale. La forma de las hojas, bueno, pues unas son más redonditas y más pequeñas, y las de rhododendros son más grandes. No es del todo cierto. Hay rhododendros alpinos, rhododendros que crecen como el mismo Ferruginium, en zonas muy duras, muy castigadas, que tienen unas hojitas pequeñitas, como tantas otras plantas alpinas. Hay una diferencia ya un poco más importante. Aquellos de allá tienen la hoja perenne y estos tienen la hoja que se llama perennifolia, pero en realidad no es perennifolia. Son hojas que se van renovando y entonces todo el año tiene hojas. Hay algunos que llamamos de hoja caduca porque solo tienen una foliación, y hay otros que tienen 2 foliaciones, una en primavera y otra al final de
del verano que aguanta todo el invierno, con lo cual siempre los veremos con hojas. Escamas. Ha sido para los taxónomos un punto importante para diferenciarlos. Los rododendros pueden tener escamas o no, y entonces se llaman lepidotes o elepidotes cuando no las tienen. Las azaleas nunca tienen escamas. ¿Las escamas qué son? Pues son como una especie de burruño en vez de la hoja, normalmente de otro color, además de un tomento que pueden tener. Y luego la ramificación es distinta. Aquellos de allá tienen una ramificación mucho menor, cada una de las ramas es más o menos consistente, y esta es muy ramificada, ramillas muy finas. Bueno, hay razones para que en el mundo del cultivo y en el mundo no de la taxonomía, pues sigamos utilizando los dos nombres. Aunque evidentemente, desde el punto de vista científico, estos estén clasificados hoy como rododendron. Pero también sabéis que lo de eso vale para los taxones. De taxones de rododendros hay como 1000, pero además de esos hay como unos 10.000 cultivares. Y entonces, en los cultivares, las reglas de los botánicos no valen, porque no seguimos o no se sigue el Código Internacional de Nomenclatura. Hay otro código que debería ser el que se sigue, pero no todo el mundo sigue, que tiene sus reglas, y una de las reglas es que, bueno, si existía un género azalea o si se la llamaba azalea, se la puede seguir llamando azalea. Y por ese camino se sigue utilizando el nombre de azalea para estas plantas. ¿Dónde están? Que eso es algo bastante más importante. Bueno, antes de pasar a dónde están, estamos hablando de dos géneros o dos grupos dentro del género, el, digamos, rododendro propiamente dicho y la azalea vulgarmente dicha, pero hay un tercero que son las vireyas. Las vireyas son rododendros de una zona muy particular, son en el trópico, a un lado y al otro, a un lado del Ecuador. Indochina, Borneo, Papúa Nueva Guinea son los centros más importantes. Hay como 300. Todos ellos son lepidotes, todos ellos tienen ese burruño en la parte del envés, y viven en condiciones muy particulares, en las montañas del Borneo, en las montañas de Sumatra. El que estudió y puso en valor los rododendros fue un italiano, prácticamente desconocido en España, Odoardo Beccari. Él tenía mucha relación con Inglaterra, y a través de su libro, que además es un libro casi de aventuras, pero es un libro escrito por un botánico, y por lo tanto habla de todas las especies que él se fue encontrando en el Borneo, lo dio a conocer en Inglaterra. En Inglaterra se pusieron muy de moda las vireyas. La clase alta inglesa hizo carreras para tener un buen invernadero calefactado donde tener vireyas que se traían del extremo del imperio y más allá. Pero todo eso se vino abajo con la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial ya no se podían mantener esos invernaderos, la calefacción no funcionaba y se les murieron todos, con lo cual ya se acabó el cultivo de vireyas. Sigue habiendo en Edimburgo, en invernaderos por supuesto los hay, en algunos otros grandes jardines botánicos los hay, pero son difíciles de cultivar, entre otras cosas porque, vuelvo a decir, no viven en tierra, viven epífitos colgados de un árbol o encima de las rocas. Vamos, en términos generales, por dónde se distribuyen los rododendros. En realidad es un círculo alrededor del Ártico. Las zonas que ya veis con mayor densidad están en el oriente, y ahí están todas las variantes o subespecies que podemos citar. Los que tienen pelillos
lepidotes, los que no lo tienen, los que son de hoja caduca, los que son de hoja perenne, los que llamamos comúnmente rododendros. Esta es la zona. Nosotros aquí en España estamos en el extremo, en España y en Europa, porque también en Europa hay otros 4 o 5 rododendros. Estamos en un extremo de la zona de distribución. Y luego en América del Norte, los hay tanto en la costa este, con la base en Virginia y Carolina, como en la costa oeste, en el estado de Washington, Oregón, Columbia Británica, etc. No voy a entrar mucho en la taxonomía porque es, para esos 1000 especies, complicadísima y además ha sido muy peleada. Ha habido este señor que ha dedicado toda su vida a clasificar y ordenar los rododendros en el centro que podríamos llamar mundial del conocimiento de rododendros, que es Edimburgo. Dedicó toda su vida allí, publicó estos libros que tenemos aquí en el jardín, están aquí con la asignatura que veis ahí abajo del jardín, son consultables, y después de haber escrito todo esto, allá por el siglo pasado, desde mediados del siglo pasado hasta finales, pues se encontró que los genetistas tenían algo que decir, decían, pues esto no lo has hecho demasiado bien, que los exploradores decían, pues es que tú no has ido por allí y solo has visto los que estaban en Inglaterra y en Escocia, o sea, lo criticaron mucho, lo pasó muy mal en los últimos años de su vida, pero la colección está ahí y sigue siendo una referencia, no la más actualizada, pero una referencia. Si queremos tener alguna referencia un poco más moderna, pues están en la web, como casi todo. Ya. La flora de China tiene como 600 y pico táxones que recogen naturalmente las plantas que están en China y los alrededores cuando están. La flora de Japón tiene unas pocas, pero también está disponible en Internet. Y luego, para España y para Europa, tenemos nuestra flora ibérica con esas 2 especies y flora europea, que se ha quedado anticuada, pero ahí está y tiene las demás. Eso también es consultable en la web y aquí en el jardín. Y entonces, como no voy a entrar demasiado en el tema, voy a explicar una serie de términos que para cualquiera que entre al mundillo este conviene que sepa lo que quiere decir. Empezamos por el primero, Tsutsuchi. Esto es un nombre que se utiliza en taxonomía para un grupo de rododendros, pero en japonés quiere decir simplemente azalea, con lo cual es un nombre utilizado muchas veces en sentido amplio para las azaleas japonesas. Y dentro de las japonesas hay otro grupo, Javier las conocerá seguramente mucho mejor que yo, las Satsuki. Satsuki en japonés quiere decir quinto mes. Se han seleccionado porque son azaleas que florecen en el mes de mayo, tardías, lo cual es una ventaja sobre todo cuando estás en zonas norteñas de Japón y el clima en verano, el verano tarda más y en primavera puede pegar algunas malas jugadas. Kurume, un nombre muy común en las azaleas. Kurume en realidad es el nombre de una pequeña localidad que está en la isla de Kyushu, que no os dice nada, pero es la parte sur occidental de Japón, y os dice, si os digo que en la misma isla está Nagasaki, la famosa Nagasaki. Ahí hay híbridos, hasta hace poco se creía que era solo de 3 especies, el Kyusianum, el Sataense y el Kenferi. Ahora parece que hay, en la genética se ha visto que podría haber algunos más, y estos híbridos, muchos de ellos son naturales y muchos de ellos son cultivados. Aquí se cultivaban desde hace siglos y había una feria, que ahora es la feria de Kurume, desde que existe esta ciudad, donde se venden los rododendros Kurume. Otro grupo que os sonará en cuanto entréis en este mundillo,
las azaleas yak o yaku, pues son azaleas de la isla de Yakushima, que está un poquito más abajo de la isla de Kyushu. Ahí hay aparentemente 3 especies: Yakushimanum, Yaku insulare y Yaku montanum. Que sean realmente 3 especies distintas no está claro. Son 3 nombres correctos, están aceptados los 3, pero también, si vosotros leéis alguna información, descubriréis que esta es una isla bastante al sur, con un clima de perros, con muchísima lluvia, con muchísimos vientos, y ahí las lluvias, los vientos, las corrientes siempre están llevando semillas para un lado y para otro, polen para arriba y para abajo. O sea que hay un galimatías y no hay manera de saber genéticamente si hay una especie o más de una. Pero precisamente por eso, porque es un clima durísimo, son plantas muy resistentes y gracias a eso se han utilizado mucho para hacer híbridos. Por eso los híbridos se llaman híbridos yaku o yak. Y otro nombre también que veréis escrito en el cultivo, que es el ironclad. Ironclad en inglés quiere decir blindado, es con chapa de acero o de hierro. ¿Os recordáis esos primeros barcos de vapor de guerra que estaban forrados de chapa para aguantar más? Entonces, en sentido figurado, son rododendros o azaleas, azaleas súper resistentes. Nos hablará Javier mucho mejor que yo de quién los ha ido desarrollando. Los de Knaphill en Inglaterra, la familia Waterer, David Leach en Estados Unidos y Wilson, del cual voy a hablar después. Otra cosa que vale la pena saber, simplemente por culturilla general, las flores de las azaleas pueden ser simples, simplemente con 5 o 6 pétalos, pueden ser dobles o semidobles, que en realidad son pétalos o estambres que parecen pétalos, pueden ser house in house, o sea, un tubo dentro de otro tubo, o puede ser doble tubo dentro de otro tubo, con estambres que parecen pétalos también. Entonces, cuando veáis una planta de cultivo que tenga estas características, ya sabéis por dónde vamos. Pero bueno, ¿cómo llegaron los rododendros a Europa? Yo voy a hablar de solo 3 exploradores para no robarle demasiado tiempo a Javier. El primero de los cuales es Joseph Dalton Hooker. Habéis oído hablar de Hooker cuando yo os hablé de Wallace, porque fue junto con Lyell el que organizó la publicación de la teoría de evolución de Darwin y Wallace al mismo tiempo, ese famoso 1 de junio del 58, de 1858. Pero eso pasó mucho más tarde. Cuando era joven, cuando tenía 30 años, pues él era simplemente el hijo del director del Jardín Botánico de Kew, había estudiado botánica, pero sabía que simplemente con haber estudiado botánica uno es difícil que se gane la vida, sobre todo siendo el segundo de los hijos de William Hooker. Y entonces decidió irse a buscar plantas y buscar aventura también en el Sikkim, un país más allá del Imperio Británico, y escribió a su novia diciendo: oye, bueno, pues 2 años de privaciones, 2 años de sacrificio o los que sean valen para hacerme una fama, para hacerme una formación y para ganarme un futuro. Y desde luego fama tuvo, pero sacrificio también, porque el que no se dejaba explorar era el Sikkim, y el Rajá de Sikkim lo tuvo pues casi 1 año esperando antes de darle permiso para entrar, a pesar de que, bueno, estaba el Imperio Británico y los británicos insistiendo que solo quería buscar plantas y tal. Al final lo dejaron entrar, le pusieron muchas limitaciones para que fuera con un equipo pequeño de gente, y estos se metieron en el Sikkim y no se sabe si adrede o por error se metieron en el Tíbet, que estaba totalmente vedado a todos los extranjeros.
Los monjes lo trincaron, lo devolvieron a Sikkim, lo metieron en la cárcel y problema diplomático con el Imperio Británico, como os podéis imaginar. Al final lo sueltan, pero el Rajá de Sikkim dijo: a estos no les hagáis el más mínimo caso, que nadie les hable, que nadie les dé de comer, que nadie les dé cobijo, y estos se tuvieron que buscar la vida en medio de bosques llenos de plantas y de casi nada más, porque ahí no crece nada comestible, comían raíces, cruzaban ríos y se llenaban de sanguijuelas y se pasaban buena tarde quitándose las sanguijuelas, frío, lluvia y tal. Pero todo eso lo hicieron porque había rododendros todos los que podían imaginarse. Y el tío, pues allí mismo en la tienda de campaña, o en la tienda, pues se puso a hacer dibujos de rododendros, a hacer descripciones de rododendros nuevos, a clasificar rododendros que ya se conocían y que este es el arbóreo. No, este no es el arbóreo. El arbóreo lo hemos visto antes y lo veremos después, creo, porque es de flor roja. Esto lo recopiló, hizo las descripciones, se las mandó a su padre y mientras todavía estaba por allí, lo publicaron en fascículos. Publicaron 3 fascículos con algo así como 300 especies perfectamente descritas, perfectamente documentadas. Aquí tenemos la presentación. Los fascículos se vendían por suscripción y aquí está la lista de los suscriptores. Y aquí a la derecha pues tenemos la descripción en latín y luego una serie de informaciones. Este que tenemos en el centro es el Setosum, que es muy bonito, pero este está en laderas del Sikkim, absolutamente impenetrables porque no hay nada más que eso, no hay manera de caminar encima de esto. Si alguna vez alguno de vosotros ha ido por brezales en la sierra, sabe de lo que estamos hablando, o sea, que no se sabe dónde poner el pie, y además este cabrito del Setosum tiene un olor resinoso que te da un dolor de cabeza desde la mañana hasta la noche. Así, un día y otro con esta historia. A mí me gusta, si tenemos todavía tiempo, comentar cómo es la lista de suscriptores, porque están los nobles, con todos sus títulos, la gracia tal, el gran duque de no sé cuántos y tal, y luego la gente, digamos, normal, que simplemente está con nombre, apellido y residencia. Y alguno lo que tiene son las letras muy típicas inglesas que demuestran pues un cierto nivel cultural y de estar integrados. Los que son miembros de la Sociedad Linneana, los que son miembros de la Real Sociedad, etc. Y bueno, este libro tuvo un éxito tremendo y ya puso en valor los rododendros en Inglaterra, los rododendros de allí, porque ya habían llegado los americanos. Pero los americanos llegaron hasta que las 13 colonias se hicieron independientes, luego ya fue más difícil traerlos. Otro escritor célebre, botánico, otros 2. En 1926, un capitán, Franklin Dorward, decidió ir a explorar una zona totalmente desconocida donde se sabía que tenía que haber de todo en cuanto a vegetación, que son las gargantas del Sampó. Las gargantas del Sampó están en el extremo oeste del Tíbet, en una zona donde el Himalaya es más bajito y por lo tanto los monzones entran, y si entran los monzones allí llueve a mares, y además es la zona donde todos los grandes ríos han ido excavando gargantas profundas, gargantas donde no hay nada más que plantas y sobre todo rododendros, y donde pues es difícil moverse. Estos tenían más equipo, pero también es que no había de qué comer, comían como todos estos, el alimento básico era el té con mantequilla de yak, salada, o sea, porquerías de este tipo. Lo pasaron muy mal, pero descubrieron también un montón de rododendros que luego naturalmente fueron para Edimburgo. Y lo interesante de este libro es que luego se publicó una reedición ya en el 2001
por una familia de viveristas y de botánicos escoceses. Kenneth Cox, que todavía sigue siendo una autoridad en el tema de rododendros. Aquí tenemos algunas fotos del libro. El libro no es mío, me lo han prestado y he tenido que tratarlo con mucho cuidado, pero veis aquí las imágenes que tiene y aquí os dais cuenta de dónde está, por ejemplo, este rododendro, en pleno cortado, y solo para ir a recogerlo y recoger semillas, pues imaginaos lo que puede haber sido. Bueno, yo con esto la verdad es que voy a terminar, porque realmente después de haber descubierto rododendros, después de haberlos traído a Inglaterra y Escocia, pues lo que había que hacer era no solo darlos a conocer, sino cultivarlos, crear un mercado para que la gente los tuviera, se pudiera aficionar, los pudiera coleccionar, y ya para eso se necesita otro tipo de gente, viveristas, hibridadores y tal, y de eso sabe mucho más que yo Javier, así que adelante. Buenas tardes a todos. Te dejo abierta la presentación. Sí, la presentación la puedes cerrar. La puedo cerrar. Vale. Tranquilamente, luego ya la veré yo otra vez. Vale. La tuya estaba... Está aquí, sí, está en los lados. Bueno, pues después de ese mundo científico y de precisión y de gente cuidadosa, llegamos al mundo de los viveros, que es mucho más anárquico, lleno de obtenciones, lleno de cosas fantásticas, que muchas veces hay que tener en cuenta que muchos viveristas, pues lógicamente tenían empresas privadas y guardaban sus secretos. En la primera época nadie ha contado todo lo que sabía, o a lo mejor ha procurado incluso contar cosas para despistar. Pero bueno, en todo este cacao, porque claro, 1000 especies de rododendros empiezan a hibridarlos entre sí y a hacer híbridos de los híbridos y híbridos de los híbridos de los híbridos. Ahí se forma un cacao impresionante. De muchas de las especies muchas de las variedades de los cultivares obtenidos en el siglo XIX ya no existen. La gran parte se han perdido, otros sí. Entonces, en todo este cacao vamos a ver un poco, porque es un mundo amplísimo, hay decenas, cientos de viveristas, vamos a hablar nada más que de algunos, y vamos a hacer una revisión histórica del cultivo. En realidad, vamos a tocar nada más que de puntillas el cultivo actual, sino que vamos a hablar de lo que se ha hecho a partir del siglo XIX. Y tendríamos que empezar por este señor, por Standish y Nobel, dos viveristas ingleses que se asociaron en 1846. Su asociación no duró nada más que 10 años, pero tuvieron en aquella época mucho prestigio. De hecho, Fortune, que es otro de estos exploradores, pues les seleccionó para que cultivaran las plantas que trajo de Asia. Y bueno, son de los que empezaron a hibridar rododendros. Parece ser que Nobel tenía un carácter muy malo y no duraron nada más que 10 años, pero luego Standish, que era yo creo que la persona más importante en cuanto a hibridaciones, siguió obteniendo variedades, que yo creo que la mayoría no existen actualmente de las variedades obtenidas, pero vemos que en sus catálogos, publicados por ejemplo en el Gardener's Chronicle, pues tenían también rododendros del Seeking, que hemos hablado, y obtenciones propias y obtenciones de otros. Bueno, esto sería uno de los obtentores más importantes. Quizá la familia inglesa más importante son los Waterer. Los Waterer es una familia que empieza muy pronto. El primer Waterer es nacido en el siglo XVIII, Mitchell Waterer. Le sucede su hijo del mismo nombre. Esta es una familia cuya existencia como viveristas es de siglo y medio, son 5 o 6 generaciones, o sea, se extiende su existencia casi hasta la mitad del siglo XX. Y esta gente fue muy importante
obtuvo muchas variedades. El segundo, bueno, los vamos a nombrar como si fueran reyes porque se repiten mucho los nombres, y entonces tenemos Mitchell I, Mitchell II. Mitchell II deja el vivero. Bueno, Mitchell I había sido toda esta gente. Es que es difícil hacerse a la idea de lo que es el ambiente, digamos, jardinero que había en Inglaterra comparado, por ejemplo, con España, que también tenemos cosas buenas, pero allí era el deporte nacional. O sea, en Inglaterra la jardinería era la pasión nacional. Estos viveristas, por ejemplo, Mitchell Waterer, pues había sido de familia de jardineros, jardinero en varios sitios, y compró otro vivero. Tenía el vivero en Nab Hill. Ahora nos sonará mucho Nab Hill por un tipo de azaleas especiales que obtuvieron ellos, pero a partir de la segunda generación se repartieron la familia en dos viveros, Nab Hill y Basworth. Es curioso porque para ser una familia que se separó en dos negocios y luego incluso en tres o en dos o en tres, se llevaron entre ellos bastante bien y se coordinaron, de tal forma que las variedades sucesivas que fueron obteniendo se fueron pasando entre ellos información, o sea, no se ocultaron cosas entre ellos. Y así tenemos que estos viveristas empiezan a obtener a partir de Josiah Waterer variedades que no se lavan en primavera. Veremos con otra familia alemana que vamos a ver a continuación que el problema en Inglaterra no es que se helaran, el clima en Inglaterra es oceánico y no es demasiado frío, el problema eran las heladas tardías. Entonces estos señores resolvieron ese problema, obtuvieron variedades que florecían un poco más tarde, de tal forma que no se estropeaba la floración con las heladas tardías. Y ahí tenemos ya una serie de variedades que existen, estas sí que existen actualmente. Ha sido imposible, la historia de esta familia ha sido imposible reducirla como la de la anterior en una diapositiva. Esta familia tiene 3 diapositivas, no voy a poder hablar de todo lo que se ve ahí. Hacían muchas exposiciones, o sea, ellos en King's Road, por ejemplo, que es una calle que está muy cerca de Chelsea, de la zona de Chelsea donde se hace el concurso ahora, tenían terrenos también y hacían exposiciones allí. Y las exposiciones en aquella época eran popularísimas, acudía muchísima gente. Hay que tener en cuenta que en Inglaterra no solamente es la aristocracia, es la burguesía y son hasta las clases trabajadoras. Todo el mundo llegó a tener un invernadero o un pequeño invernadero en su casa y ya digo, todo el mundo se arrastraba, se volvía loco por ver exposiciones y se hacían muchísimas. Y la cantidad de publicaciones que hay en Inglaterra con grabados, que veremos a continuación, pues es increíble. O sea, encontramos una cantidad de información tremenda, que está, por cierto, todo lo que vamos a ver aquí está digitalizado actualmente, se puede comprobar. Bueno, pues seguimos con esta familia y también crean, en uno de los viveros, en el de Nab Hill, crean las azaleas de Nab Hill. Son azaleas, pero de hoja caduca, no como esta. Son de unos colores así como amarillo, ladrillo, naranja, muy bonitos, y aquí no estamos acostumbrados a las azaleas de hoja caduca, las vemos relativamente poco, digo aquí en Madrid. Ahora haré alguna consideración sobre lo que hacemos, porque claro, yo soy de familia de viveristas, pero aquí el cultivo de azaleas y rododendros no es lo nuestro. No tenemos las condiciones, hace demasiado calor, pero sin embargo sí son plantas muy populares aquí porque los viveristas de Madrid las recibimos y en todo caso las forzamos, las hacemos florecer, pero no es un sitio para cultivar. Sin embargo, ya veremos como en el norte de España sí, o sea, sí hay condiciones. Bueno, pues esta familia al final hubo un miembro que emigró a Estados Unidos, ahí vemos Josiah Waterer, y facilitó a su hermano el que llevara plantas allí de rododendro, y esto ocasionó un boom en Estados Unidos del cultivo del rododendro, sobre todo. En Estados Unidos había una serie, como ha contado Jaime, una serie de variedades, de especies de allí, típicas, que se hibridaron, y los americanos todo lo hacen a lo grande. Quiere decir que una vez que los americanos, a partir
de finales del siglo XIX, con la exposición del centenario de 1876 y también con la exposición universal de Chicago, me parece que es en 1893, pues esto pegó una explosión y allí se llenó de viveros, y ahora veremos muchas fotos de viveros norteamericanos. Bueno, todo tiene que terminar. Esta familia ya terminó en los años 30, siguió un vivero, pero que ya no era de la familia. Y yo recomiendo todo eso que se ve ahí, son catálogos que actualmente se pueden bajar en internet. Los catálogos ingleses son muy buenos por sus grabados, ingleses, franceses, belgas, son muy buenos por sus grabados, pero los catálogos americanos yo recomiendo mirarlos porque son los primeros que empiezan a introducir fotos en color. Ahora después lo veremos. Y son para mí una maravilla también. Bueno, pues vamos, después de esta familia, que ya digo que fue muy influyente, los Waterers, vamos a ver algún viverista más. Por supuesto, no vamos a poder hablar de la cantidad de viveristas ingleses de gran prestigio. Esto es nada más que unos apuntes. Este viverista es Van Houte, belga, y es un señor que tenía una gran formación, una gran cultura, pero también era un hombre, un organizador nato. Fue a Brasil a explorar, él mismo, luego mandó a exploradores, se trajo un montón de plantas y montó un vivero enorme en Gante, que atendía a toda Europa, a Inglaterra también. Y esto es interesante porque hay alguna familia también inglesa, era un vivero que editaba una revista. Ahí lo vemos, perdón. Flores de Serres des Jardins de l'Europe. Es un vivero que editaba una revista que tiene unos grabados magníficos de rododendros. No todos, este señor era más un organizador. Él buscaba variedades, las potenciaba, más que obtener, que también obtuvo esta casa variedades, era un hombre, un organizador que distribuyó rododendros. Hay que tener en cuenta que estos viveros que hemos citado tenían suscriptores, o sea, la gente de poder adquisitivo, pues a lo mejor elevado o intermedio, se suscribían y recibían puntualmente en su casa todas las novedades que se iban generando. Bueno, esta revista está digitalizada en internet y es una verdadera gozada verla. Y ahora vamos a hablar de otra familia, no sé cómo vamos de tiempo. ¿Vamos bien? Vamos bien, sobrados. Menos 10. Menos 10, vale. Bueno, esta es otra familia interesante, los Seidel, una familia alemana. Claro, Gran Bretaña está totalmente sometida a la corriente del Golfo. Ahora dicen que la corriente del Golfo está fallando y veremos a ver. Pero la corriente del Golfo hace que Gran Bretaña tenga un clima bastante, es más frío que aquí a lo mejor, pero es bastante suave. Entonces allí no había problema con que los rododendros que venían de Asia se helaran, pero sin embargo en Europa Central, en Alemania sí había problemas. Y esta gente es uno de sus grandes... Bueno, esta familia también esta es más, en su catálogo, que existe todavía esta familia, ya son 2 siglos y medio de existencia, y existen. Tienen unos nombres complicadísimos que me voy a evitar nombrar, todos tienen 3 nombres, y en todo caso nombraré el tercer nombre, Traugott, Jacob, Hermann, pues Hermann, y los demás igual. Fueron pasando de padres a hijos, luego tuvieron también varios viveros, y una de sus investigaciones principales fue obtener variedades de rododendros resistentes al frío, resistentes a los 15, 20, 25, 30 grados bajo cero que podían tener en Dresde, por ejemplo. Este vivero era de Dresde. Hay que tener en cuenta que este vivero, cuando Alemania se dividió en 2, Dresde estaba en la zona comunista, por tanto, en parte se interrumpió su desarrollo por eso, aunque luego ha vuelto a funcionar otra vez. Entonces, estos señores obtuvieron este que vemos en particular, Rudolf, ya a principios del siglo XX obtuvieron muchas variedades resistentes a los 20 grados bajo cero, 25 grados bajo cero que había ahí. Y vemos ahí que de 100 variedades probadas en el vivero, con heladas de hasta 25 grados bajo cero, solamente resistieron 17. Pero esas 17, con la genética ya probada que aguantaban, las fueron reproduciendo y tuvieron una gran variedad. Este es un vivero muy interesante
y sigue existiendo todavía, aunque ya está en manos de un descendiente, es Roeder, que es descendiente, pero ya no tiene el apellido. Bueno, los Bates son un vivero también muy interesante, pero ya es un vivero, como hemos visto Van Houten, tocaban todas las teclas, son señores que se permitían contratar exploradores y enviarlos a todo el mundo para que les trajera planta, y estos en particular contrataron a uno que se llamaba Love, que veremos por ahí, y trajeron todas esas especies de rododendro. En cierta forma es lo que estoy diciendo, estaban los botánicos que hacían bien las cosas, sosegadas, tranquilas, pero con un progreso constante, y estaban los viveristas que un poco iban avanzando, pero un poco de una manera un poco anárquica. Es así la historia de la horticultura. Bueno, tiene esta parte un poco caótica, pero por otro lado, a mí, desde luego, me gusta bastante. Estos llegaron a tener, los Bates llegaron a tener 20 cazadores de plantas al mismo tiempo. O sea, le unos mandaban potentados. a uno a buscar la Meconopsis, a otro le mandaban a buscar alguna planta en América. Uno de ellos fue Wilson, del que no he hablado porque no se puede hablar de todo, Bueno, pues, que Wilson se fue, entre otros sitios, mandado a China por y tal, y a Japón, y se trajo los famosos 50 de Wilson, de los que 50 se que llevó son para las... Estados Unidos. Exacto. Y ya los hibridó con tropecientas Cosas sin contar, o sí, Exacto. o a lo mejor él lo contó, pero otros Ni no lo se contaron. sabe cuáles son. Ni se sabe, eso es. Bueno, pues estos señores son unos potentados, insisto, todo lo que vemos es, si alguien se lo quiere bajar, el Hortus Batesi, por ejemplo, que es una publicación de ellos conmemorativa que cuenta todo lo que obtuvieron, pues está disponible en internet. Y este señor, pues es otro, Berchafel, también es un señor que tenía un vivero muy importante en Belga. Los belgas son muy importantes en la historia de los viveros. Fueron gente que realmente tenía una capacidad especial. Es curioso que los holandeses, siendo los más importantes desde aquella época en muchos sentidos, porque son gente muy dedicada y muy comercial, sin embargo, en este sentido de organizar grandes viveros no son tan importantes en aquella época. Ahora sí. Bueno, esta vivero también editaba una revista, La Ilustración Hortícola. Y bueno, pues aquí por terminar un poco, toda Europa está llena de viveros. Hay una página en Internet, Internet Archive, si uno pone Nursery Catalogs, pues ahí salen un montón de catálogos muy interesantes. También la Biodiversity Heritage Library del botánico de Missouri. Esto es una maravilla porque uno descarga un montón de catálogos y vemos que, bueno, estas plantas estaban por todos lados. Ahí apunto, bueno, eso, los de la parte, digamos, del fondo son catálogos holandeses, que los holandeses en aquella época eran menos expansivos, iban a lo suyo, pero no. Sin embargo, en Italia había en el norte, grandes viveros de rododendros, traían rododendros de Inglaterra, ya los multiplicaban ellos, y así tenemos en los grandes lagos, por ejemplo, en el lago de Como, Villa Carlota. Pues Villa Carlota es un sitio lleno de colecciones de rododendros que es una maravilla. Bueno, y lo que he hablado, el que quiera mirarlo, los catálogos americanos, que luego veremos más, pues son una maravilla, porque introducen el color en los años 20, 30, introducen ya fotos en color, y con muy buena resolución, y este trabajo en parte está documentado de este tipo de catálogos antiguos. Dedico una pequeña parte a Japón. Jaime nos ha hablado de toda la tradición que existía allí, y bueno, en Japón se fue un señor que se llamaba, un alemán, se llamaba Louis Boehmer. Y Louis Boehmer, que se llegó allí con 1882, puso un vivero y que se dedicaba sobre todo a cultivar plantas de allí para enviarlas a Occidente. Finales del 19, principios del 20, es una época magnífica en cuanto las plantas japonesas se pusieron de moda. Se pusieron de moda los grabados japoneses, con los impresionistas, todo eso se valoraba mucho, y se pusieron de moda las plantas japonesas. Hay una exposición, quien lo quiera mirar, hay una exposición en Londres en 1910, la exposición británica-japonesa, y esta casa, que veremos a continuación, porque claro, este Boehmer se lo pasó a un encargado,
y el encargado ya al final pues lo dejó. Eso vivero debió de durar pues 15 o 20 años. Pero sin embargo uno de los encargados de Boehmer, ya un japonés, Suzuki, fundó los Yokohama Nursery, que es un vivero que empezó a servir, pues tenía delegaciones en Londres, en San Francisco, en Nueva York, y se pueden descargar de internet unos catálogos preciosos. No solamente de azaleas, la azalea es una parte, peonías, Aces palmatum, bueno, con unos grabados verdaderamente magníficos. Y es muy interesante. En la exposición, las Yokohama Nursery, en esa exposición en Londres, pues trajeron 2000 bonsáis. Por ahí se ve la foto, o sea que hicieron una... Todo esto se acabó con la Segunda Guerra Mundial, ¿eh? Japón entró en una fase ahí totalmente, bueno, fueron derrotados y luego se ha recuperado, pero hasta los años 20 más o menos. Ahí nombro algunas zonas más de Japón. Las azaleas Satsuki que hemos hablado, pues es en una isla que se llama Utsumiya, no sé si lo he pronunciado bien, y bueno, la zona de Kurume, que también ha dado lugar a una serie de azaleas que muchas veces se nombran por las japónicas. Se habla de japónica o Kurume, bueno, zonas de Japón donde había tradición de viveros. Bueno, estos dos señores también en su vida es muy interesante. Lionel de Rothschild, pues era de la famosa familia Rothschild, y este señor le gustaba mucho la horticultura. Tanto es así que afirmaba que él se describía a sí mismo como banquero por afición, pero jardinero de profesión. Bueno, es divertido, quizá exageraba un poco, no me veo a este señor quitándose los quebraderos de cabeza del vivero yéndose al banco, pero bueno, está bien, y este señor en una finca de más de 1000 hectáreas, Exbury, creó los jardines de rododendros y azalea más famosos de la Gran Bretaña, existentes actualmente. Y está también Loder. Loder era otro aristócrata, era un señor que se dedicaba al deporte, bueno, estaría en la Cámara de los Lores y tal, y obtuvo las rododendros Lodery, que vemos ahí, que existen todavía. Bueno, ¿cómo fue todo este fenómeno? Porque es un auténtico fenómeno interesantísimo de ver. Claro, las azaleas y los rododendros son una parte de esto, una parte, en realidad la explosión de las ornamentales a lo largo del 19 y del 20 está fomentado por una serie de grandes exposiciones. Quizá la más famosa de todas es la Floralie de Gante. La Floralie de Gante empezó a funcionar a principios del 19. Luego tenemos también las exposiciones británicas, tenemos el Chelsea Flower Show, que también tiene una edad, pero es que el Chelsea Flower Show, que heredó otras exposiciones anteriores que se hacían en diversos sitios de Londres, pero es que vamos a ver si lo sé decir, en la Floralie de Gantes es que es de principios del 19. Ahí tenemos una serie de fotografías. Ahí ya pongo un apunte ya digamos, de español. Estos tres señores que se ven ahí en la fotografía del medio son Juan Burguiñón, Julio Espala y Vicente Salas, y están en la Floralie de Gante pues en los años 60 aproximadamente. Son verdaderas bueno, demostraciones con azaleas y con todo, claro. Las azaleas son magníficas y para exposiciones es una planta que admite muy bien el programarla. Quiere decir, la queremos tener en flor para el 15 de mayo que van a ser las Floralies, y la tienes puntualmente si le das sus grados. Entonces, para las exposiciones está muy bien. Algunas variedades duran más y otras menos, pero son plantas muy utilizadas en exposiciones. Bueno, y vamos a hacer, ¿cuánto tiempo dispongo? Más o menos. Pues tienes 25 minutos. 25 minutos. Bueno, yo te dejo, o sea, que 15. Venga. 10 minutos, cuarto de hora. Muy bien. Pues entonces, hoy no se trataba, yo cuando me propuso Jaime hacer esto, empecé a investigar y esto es un mundo. Los híbridos son un mundo, en los cultivos pues hay muchísimos tipos, entonces decidí dedicarme nada más que a los grupos principales. Por un lado, las azaleas, y por otro lado, un apunte sobre los rododendros.
el cultivo más sofisticado actualmente son las azaleas índicas. ¿Por qué? Porque es un cultivo tremendamente artificial que se ha desarrollado en Europa, en distintos sitios, en Alemania, en Francia, pero sobre todo en Bélgica. Los belgas son los reyes de las azaleas índicas. Son las azaleas de las tiendas de flores, no las azaleas de los jardines. Cuando uno coge una azalea índica, pues puede ser que progrese en un jardín, no digo que no, pero son más complicadas porque son frioleras. De hecho, los belgas, las azaleas índicas, ahora lo veremos, las cultivan, las cultivaba, yo ya no sé ahora, porque ahora con el cambio climático a lo mejor no les hace falta, pero antiguamente las cultivaban en invernadero, en invierno. Bien, ahí hay una serie de variedades, Madame Petri, que es famosísima del siglo XIX, Ambrosiana, otra serie, y ahí tenemos una serie de imágenes de ese libro, Iconografía de las azaleas, de un señor que se llamaba Van Gert, y que es un libro igual, se puede descargar y es una gozada. Bueno, complementario con este grupo de las índicas está el de las que llamamos japónicas o kurume. Esto es un nombre que no sé si se ha aplicado con toda precisión, pero a nivel comercial hablamos de azaleas japónicas y a veces de kurume. Las azaleas japónicas también son las que así vulgarmente decimos que son las azaleas de jardín. Son las que sí aguantan en jardines. Por supuesto hay otros muchos más grupos que vamos a tratar nada más que por encima. Lo curioso es que este grupo que consiguió Wilson en Japón, de un viverista de estos que había allí, y que se trajo, son a partir de las cuales en los años 20, pero ya del siglo XX, las azaleas índicas que hemos visto son del siglo XIX, 1820, 1830. Casi un siglo después llegan estas y empiezan a hibridarlas, como siempre se pierde el rastro y hay una serie, así, no lo he dicho, pero estas vienen de Clusianum, Kempferi, de esos rododendros y de algunos más. Las otras las índicas venían de Simsi, índica y otra serie de especies más. El rastro se pierde. Quizá hoy en día, con las técnicas que hay de investigación genética, se llegue a saber exactamente qué híbridos eran. Pero es un poco difícil y en aquella época no se jugaba yo creo que un poco al despiste. Bueno, lo que sí vieron los belgas, se cultivaron en muchos sitios, se cultivaron en Estados Unidos, pero en todos los sitios vieron que estas plantas se adaptaban muy bien al esquema de cultivo de las índicas y por tanto se cultivan tal cual en un sitio y en otro. Se cultivan indistintamente, digamos, separadas, pero se adaptan al cultivo. Bueno, y ahí están los otros grupos de los que no he hablado ni vamos a hablar, las molis, que son las de hoja caduca, y algún tipo más. Una curiosidad, en un conocido centro de compra, quiero decir, un supermercado que es muy normal aquí, pues me he encontrado esas son, en teoría son rododendros lepidotos, de los de hoja pequeña, una rareza, pero de vez en cuando va uno al súper y se encuentra eso ahí. Claro, yo no dudé en comprarlas, porque son una rareza. Esta gente que digo, que me imagino que todo el mundo sabrá quiénes son, pues se dedican a hacer por lo visto grandes ofertas. Y si uno tiene un excedente de azaleas de estas que no ha vendido, pues las venden a precios muy buenos. Los dos. Bueno, y ya está. Los rododendros, esa parte, es una serie de especies, hay muchas más, pero las principales serían estas. Ahí he añadido alguna foto y algún grabado. Las principales, pero es que lo que encontremos ahora en el mercado no van a ser las especies, van a ser variedades de las especies, no van a ser las especies tipo originales. Y bueno, eso he puesto ahí esa lista con algunas fotos, en negrita, las que salen en las fotos, que son esos catálogos americanos que he dicho, y variedades Jaime decías antes 10.000. Sí, 10.000 parece que hay 20.000. O sea, esto es una cantidad de variedades
Lo único que pasa es que si vamos al siglo XIX, pues ya sabemos que estas variedades no las vamos a encontrar, muchas de ellas, otras sí. Esto es un libro de los años 80, o sea, que todas estas variedades sí están en el mercado. Bueno, vamos a hablar brevemente del cultivo. En el cultivo de las azaleas, que es lo que vamos a tratar con una referencia a los rododendros, es importante la siembra y se sigue haciendo. Para obtener portainjertos, las flores echan una cápsula, la cápsula madura a finales del verano, luego se tienen un tiempo de almacenamiento en seco para que maduren y se pueden sembrar, como a unos 15 grados y van germinando muy lentas, de tal manera que seguramente al año siguiente pues ya tenemos unos germinaciones y se pueden repicar, o sea, pasar a una bandejita. Y el primer año pues se les pasa ahí o crecerán más, pero bueno, pueden cultivarse, sobre todo para obtener portainjertos y seguramente algunas de ellas para obtener planta también en flor. Bueno, ahí vemos una cápsula. Bien, el acodo terrestre que vemos ahí arriba sería una opción para multiplicar. Quien tiene azaleas grandes, se entierra un trocito de rama de las bajas, se hace una incisión y eso termina enraizando. Claro, todas estas plantas que hacemos por acodo terrestre y que en general ocurre, las plantas que multiplicamos, las ramas laterales, tienen el problema del plagiotropismo. Quiere decir que esa rama la pone uno aparte y sigue creciendo de lado. Tarda mucho en superar eso. Pero bueno, es un sistema. Y luego, el sistema principal de multiplicación vegetativa clásico belga, y yo no sé, esta a lo mejor lo es el injerto. O sea, los belgas no admitían aquello de hacer esquejes, que se pueden hacer. Hacían un injerto o bien de hendidura o a la inglesa, hendidura lo tenemos ahí arriba, a la inglesa, injerto de silla de caballo, que es al revés que el de hendidura, y no sé, un belga que se preciara pues no aceptaba eso de hacer las azaleas y los rododendros de esqueje. Pero veremos que esto pues se ha terminado en algunos casos, o sea, enraizan, es lento, por supuesto, pero enraizan las azaleas y los rododendros. Los rododendros mucho más lento que las azaleas, pero en un mist, o sea, en una niebla intermitente, con un calor de fondo y con mucha humedad, pues enraizan. Y bueno, pues es un poco el sistema americano. Ya hemos hablado, lo veremos ahora en alguna foto, los americanos han llegado a la conclusión que en vez de hacer, en esta azalea lo vemos, esta azalea está hecha sobre un solo tallo, del cual, con mucha paciencia, el viverista ha ido pinzando las puntitas para que ramifique. Así se estiran hasta 3 años. Cultivo clásico belga. Ahora ya ponen más esquejes, esas plantas que vemos ahí ya tienen 5 o 6 esquejes y tratan de ventilarlas pues en 2 años, porque es mucho dinero. Esto hablando del cultivo belga, que es un cultivo industrializado, en invernadero en invierno y como una especie de trincheras o cajoneras en turba en verano. Pero ya digo, los americanos inventaron el all year around. El all year around quiere decir que uno obtiene, que es lo que vemos ahora que ocurre, uno obtiene azaleas cuando quiere. Vemos azaleas en Navidad, vemos azaleas en enero, febrero, marzo, en cualquier época del año que tengamos, vemos que hay azaleas, sobre todo índicas, en el comercio. Eso es porque han conseguido controlar la floración. La floración de las azaleas crecen vegetativamente por encima de unos 24 grados. O sea, en sitios cálidos, entonces crecen vegetativamente, no hay problema. Si bajamos ya de los 18 y los días son cortos, imaginémonos que eso es otoño, en un clima templado, pues entonces empiezan a formar la flor. Como todo esto se cultiva en invernadero, pues hacen lo que quieren, suben la temperatura cuando quieren y la bajan cuando quieren, y las consiguen controlar perfectamente. Por eso consiguen con las azaleas índicas, azaleas en flor cuando quieren. A esto ayudan también una serie de productos que veremos ahora, los reguladores de crecimiento, que están un poco, son productos que están un poco a veces
restringido su uso, pero que siguen existiendo. Entonces tenemos un regulador muy famoso que es el Cicocer, clormequat. Bueno, pues ese se utiliza con las azaleas para que, además de que se pinzan, se queden compactas. También había productos químicos para el despunte químico, porque claro, esto de tener que coger la azalea e ir una por una quitando las puntitas, pues es una cosa que se las trae, pero que no hace. Y bueno, con otro producto que se llama Trinal también, que es regulador de crecimiento, y luego aquí en España creo que no, pero en Bélgica les ponen luz en invierno. O sea, lo que se trata es aprovechar al máximo aquello, y cuando la luminosidad es baja, y en aquellos países más todavía, pues les ponen luz. Bueno, todo esto es un sistema que más se parece a un proceso de fabricación, digo el sistema belga, pero muy eficiente. Bueno, y ya llegamos al punto, cuando han conseguido la planta, la bajan la temperatura, el fotoperiodo, inician y se forma el botón. Pero el botón no se desarrolla hasta que no pasa un periodo de latencia. Un periodo, o sea, se ha desarrollado a 15 grados, pues ahora tiene que estar, o a 18 grados, ahora tiene que estar como 6 semanas a 6 grados, a 5 grados, para, como cualquier planta que llega al otoño, tiene que pasar un periodo frío para superar esa latencia. ¿No? Si les metemos cualquier planta que esté aquí en el botánico, en muchos sitios, si la metemos en el mes de octubre, en invernadero, por mucho que queramos, no brota. Las azaleas ocurre eso. Entonces, los viveristas madrileños, ahí es donde entrábamos los viveristas madrileños, recibíamos las plantas latentes y las metíamos en un invernadero frío para que pasaran el periodo de latencia de unas 6 semanas, y luego las dosificábamos. Las íbamos metiendo en invernadero caliente según nos interesaba, no todas de golpe, sino poco a poco. Y bueno, pues esto es todo el secreto de las azaleas. Y así es como, y las curume ya hemos dicho, se adaptan. Bueno, como todo cultivo forzado, tiene multitud de problemas. El principal, ya lo ha dicho Jaime, el encharcamiento, la raíz muy fibrosa, la intolerancia al exceso de sales, tienen que ser sustratos, por tanto no se pueden abonar intensamente, y luego una serie de enfermedades, tienen clorosis, tienen araña roja, tienen también Phytophthora cinnamoni que les ataca, y luego otra serie de hongos que veremos en la bueno, ahora en una foto después. Y son plantas en un cultivo muy cerrado, con lo cual es muy probable que tengan muchas enfermedades. Los rododendros, pues yo entiendo, los rododendros se pueden forzar también, pero los rododendros ya son un cultivo más de exterior, que yo creo que ahora se cultivan en casi todos los casos en contenedor. Tiene una raíz muy fibrosa, que vemos ahí, y sin embargo en estos catálogos antiguos norteamericanos vemos la presentación antigua. Se sacaba el cepellón, como es una planta con una raíz muy fibrosa, aguanta muy bien el cepellón, y se servían con arpillera. Bueno, ahí vemos las enfermedades. Y bueno, muy brevemente, ¿qué pasa con España? Bueno, pues en España tenemos, se rastrea hasta el siglo mediados del XIX. En Madrid recibíamos azaleas y rododendros en 1840, cuando no había ferrocarril todavía. Por lo tanto, tenían que venir en carro, no había otra manera. Imaginémonos un viaje desde Francia, desde los centros que no estaban, bueno, había algún vivero en el sur de Francia, pero estaban en el centro de Francia. En Francia posiblemente en aquella época había ferrocarril, llegaría a la frontera, lo montarían en un carro y llegaría a Madrid, como vemos en esos viveros. Bueno, en los viveros españoles había mucha abundancia de azaleas y rododendros en el siglo XIX. O sea, que el que quería en Madrid, y por supuesto en Barcelona, en la costa mucho más porque había barcos. Pero aquí en Madrid tenemos durante todo el siglo XIX, desde 1840, el que quería tener un rododendro lo tenía. Y ahí vemos en las citas, en libros aquí. Claro, contra esa gran abundancia de libros europeos, pues aquí tenemos muchas referencias, listas de variedades, pero relativamente menos información. Y también presencia en exposiciones. Ahí pongo como curiosidad la primera exposición en Madrid
que fue de agricultura, pero de plantas también, fue en la montaña del Príncipe Pío en 1857. No existía todavía el cuartel de la montaña. Esto es anterior a la construcción del famoso cuartel de la montaña, estaba ese pabellón. Y ahí vemos una serie de azaleas que había allá. Bueno, y en donde está Correos ahora, se celebraron las exposiciones de los Jardines del Buen Retiro, en un jardincito que ahí quedó al margen del resto del retiro, que se había, digamos, reducido el tamaño, y eso se quedó ahí hasta principios del siglo XX. Los Jardines del Buen Retiro. La famosa novela de Pío Baroja se refiere a ese jardín, no al Retiro Grande. Y bueno, pues hay en el norte de Europa, en el norte de España hay magníficas colecciones de azaleas. Ahí tenemos en Santa Cruz de Ribadulla, hay unas, gracias a Juan Armada nos ha enviado unas fotos de unas colecciones de azaleas, que yo entiendo que parte son de hoja caduca, de rododendros también, y que es una colección magnífica. Bueno, pues es el clima y es una maravilla. Ahí tenemos el Pazo de Rubianes también, y ahí como curiosidad tenemos Candeleda, que a lo mejor habrá gente aquí que conozca. En Candeleda, en la plaza principal, hay 4 rododendros y 4 palmeras. De los 4 rododendros ya se ha muerto uno. El otro día, esta foto está hecha hace un par de meses. Y bueno, pues desgraciadamente aquí, con los últimos veranos, pues lo han pasado muy mal. Exposiciones, no me extiendo más, pero se han utilizado mucho en exposiciones. Y bueno, los viveros, donde hay una zona de producción con viveros como Coplán, Denoy, Ortigueira y otros, que dependen de esta asociación de Asvinor, pues sí hay buenos cultivos de azaleas y rododendros en el norte, que es donde tienen el clima apto para cultivar estas plantas. Bueno, y con eso más o menos he terminado. Bueno, pues ¿qué hacemos? ¿Cuento yo alguna cosa más o hacemos preguntas? Lo que queráis. La hora. Es casi la hora. Quedan 10 minutos. Quedan 10 minutos. O hacéis preguntas a los dos. Cuenta, Jaime. Yo no, la verdad es que no tenía mucho que contar. ¿Tenéis alguna pregunta? Pues entonces os cuento. La verdad es que 2 cosillas más, solo 2, porque efectivamente no nos queda tiempo y no es cuestión de desperdiciarlo. A ver ahora cómo salgo yo de aquí. Y ahora yo vuelvo a la mía. Bueno, no, yo la única cosa que quería añadir, aunque buena parte de lo que he dicho, lo que pensaba decir, lo ha dicho también Javier, ¿dónde se pueden ver rododendros? Ha citado ya varios sitios, ha citado, por ejemplo, evidentemente todo el norte donde hay rododendros, y ya no vamos a hablar de los sitios exóticos, porque no vamos a poder ir fácilmente a Japón a verlos, o al Himalaya. Pero si alguien tiene la oportunidad, en América hay 2 puntos de referencia. Uno es el arboreto Arnold Arboreto, que está en Harvard. Es un arboreto público, con lo cual se puede visitar sin ningún problema. Si alguien por razón de trabajo o por lo que sea va a Estados Unidos, a la costa este, pues debería pasar por Harvard y verlos. Están todos los americanos, que no son muchos, porque hay unos 28 rododendros, entre los cuales unas 15 azaleas, y luego muchísimos de todo el resto del mundo, como casi 1000 táxones en total. Y en la costa oeste, en el estado de Washington, hay una de las tantas sociedades, porque hay muchísimas sociedades que se dedican a estudiar y a fomentar las azaleas y los rododendros. En América hay 2, una la Rhododendron Society of America y la otra la Azalea Society, y están separadas, pero se llevan bien la una a la otra, esos 2. Y si vamos a Inglaterra, pues tú has citado antes el de Exbury, que sigue siendo de los Rothschild, pero ahora ya es un jardín público. Llegaron a tener 100 jardineros
los tíos. Ahora es un jardín visitable, enorme. Y otro muy poco conocido es este, que es parte de Edimburgo. Ya había dicho yo antes que Edimburgo ha sido también la capital de la taxonomía de rododendro. Y en el Jardín Botánico de Edimburgo, que a lo mejor algunos habéis visto, pues hay muchos. Pero el Jardín Botánico de Edimburgo, pues es como 3 veces este y como la cuarta parte del Retiro. Y se les quedó pequeño. Entonces Edimburgo hizo otros 4 jardines fuera, que también son parte de su colección. Uno de ellos, el más importante en lo que se refiere a rododendros, es este de Benmore. Benmore está en unas montañas de Escocia, donde ha reproducido las condiciones exactamente iguales o muy parecidas a las que hay en los valles del Tíbet, del Sikkim, del Bután, etc. También tienen otra montaña donde parece que estás en Chile, porque tienen las plantas americanas de Chile, las araucarias y todo eso. Es un jardín absolutamente espectacular que, si uno puede permitirse el lujo de ir a ver, pues está. Todos los demás los hemos citado, tú has citado también los de los lagos italianos. Tenemos en España, como ya hemos dicho al principio, los canutos de Cádiz con el nuestro, que además tienen un montón de otras cosas que ver, la Saurisilva, y ahí ya hay un cierto turismo botánico. Está empezando a haber gente que te lleva de paseo para ver las plantas. Y luego, naturalmente, tenemos el Jardín Botánico, donde estamos. Esta es Siempre Vistas de Exbury, la anterior era de Glenmore, de Benmore. El Jardín Botánico, pues hay una publicación donde están los rododendros y todas las plantas del jardín. No está completa, pero de aquí yo he sacado un inventario del jardín y me sale que hay alrededor de 300 ejemplares o 300 lugares donde hay ejemplares de rododendros. Muchos de ellos están duplicados, o sea que si eliminamos los duplicados hay como 140, y dentro de los 140 hay, en teoría, unos 30 taxones o especies. Digo en teoría por lo mismo que has dicho tú, Javier. O sea, si tienes una planta ahí que tiene un cartel que dice que es el Rhododendron yacusimanum y sabemos que se ha utilizado desde hace siglos, y en el caso de Europa desde hace decenas de años, en cultivo, y esa planta puede venir de un vivero, pues a lo mejor el parecido con la especie descrita es remoto, pero bueno, tiene el cartel de especie y no el cartel de cultivar. Hay una característica muy particular de este jardín, que además es el único donde hay rododendros y se dan bien en Madrid. Hay unos pocos también en el Campo del Moro, pero al cabo del tiempo los tienen que cambiar porque no sobreviven. Y es que aquí los tenemos en una superficie llana, en planos, porque el jardín está organizado por planos. Entonces, en el plano de la flor hay unos pocos, en el plano de las escuelas con las ericáceas hay unos cuantos más, y abajo, en los cuadros que son los de planta decorativa, hay bastantes más, pero todos ellos en plano. Y eso contrasta totalmente con lo que hemos visto del paisaje donde están los rododendros, que fijaos, siempre están en una ladera o en una montaña, donde hay drenaje garantizado, porque además el suelo suele ser bastante pobre. Aquí tienen un grave problema, y la verdad es que habría que felicitar a los jardineros que consiguen que sobrevivan, porque hay que regarlos, pero al mismo tiempo hay que evitar que se encharquen. Y entonces es muy difícil tener en Madrid plantas en tierra, y más aún en terreno llano. Para mí es un mérito enorme del equipo de jardineros que tiene el Jardín Botánico. La otra manera es tenerlos en maceta, y ya con eso vamos a terminar para dar alguna información práctica. En maceta en Madrid se dan bien. La ventaja de la maceta es que la puedes llevar de un sitio para otro, y si no están bien porque tienen demasiado sol, pues la mueves a una zona un poco más de sombra. Estar en maceta significa estar más alta, con lo cual la controlas, y tiene una ventaja, por lo menos yo he encontrado una ventaja
ahora fuera veremos un ejemplo. Si lo que hacemos es que ponemos la planta en una maceta relativamente pequeña, como son plantas de suelos pobres, pero con una capa superficial rica, por todas las hojas caídas que han formado ahí terreno ácido, con muy poca profundidad de raíces, pues puedes tenerlas en un tiesto, incluso no ocupar todo el tiesto y la parte de abajo tenerla con arena. Y además de tenerla con arena, si al tiesto lo cortamos por abajo o le hacemos un agujero, tenemos un drenaje mucho más seguro. Y si ese tiesto lo metemos dentro de otro tiesto, de una maceta, y entre medias ponemos una buena capa o de arlita o de arena o las dos cosas mezcladas, tenemos un sistema de aislamiento y de drenaje perfecto. Es un poco la idea que ha desarrollado aquí Silvia Villegas con esos cajones de acero cortén donde pone las bulbosas. Solo que ahí está hecho solo para poderlas ir intercambiando. Esto es bastante más. Permite tenerlos en una maceta que luego naturalmente va transpirando la humedad, mantenerlos en fresco y aguantan mucho mejor el verano sin correr el riesgo de que las raíces por abajo se empochen. A mí me ha dado resultado. En los últimos 2 o 3 años yo ya no he perdido rododendros. He perdido algunos por culpa de eso, de regarlos demasiado o demasiado poco y sobre todo de encontrarme los pochos porque por abajo la fitoautóctona me los había matado. En lugar de utilizar el aliet o cualquier otro producto para cargármela, pues he copiado la naturaleza. Y la naturaleza es drenaje, drenaje, drenaje. Y nada más. Yo creo que con esto ya hemos llegado a la hora. Pues si no hay más preguntas, le hacemos feliz a Olasai. Sí, hay alguno para el bonsai, hay varios que se prestan bien para bonsai, es cuestión de pensarlos. Aquí en el Jardín Botánico tenemos unos cuantos, 2 por lo menos. ¿Y se han muerto? Se han muerto, hay uno muy pequeñito y le queda una rama solo. Ya. Porque es por la fitoautóctona, porque estaba siempre encharcado. Estaba encharcado. Claro, es que precisamente el bonsai tiene ese problema, que como no tiene nada por debajo, Pero tiene muchos agujeros. tiene muchos agujeros, pero aún así, y suelo ácido, pero aún así, en cuanto te pases con el riego te lo cargas. Y si no lo riegas, pues lo dejas seco. ¿Y como flor cortada se usa? Como flor cortada nada, ¿no? No, se usa, pero bueno, eso va en gustos. Hay muchísimo rododendro y muchísima azalea, sobre todo, que se vende casi como planta de temporada. Te compras una con muchas flores, te la llevas a casa, dura lo que dura y se muere. Pero tampoco yo creo que haya que hacer una crítica a eso, porque si tienes un poco de cuidado, a lo mejor la tiras, consigues que aguante y que se recupere. Es una forma también de que la gente se interese para las plantas. En un país donde no tenemos demasiado interés, pues se puede empezar por ahí. Y también lo que decías tú antes, por supuesto, si se va a un vivero bueno, encuentras gente que sabe explicarte, que sabe aconsejarte, no como en Inglaterra, por supuesto, porque ahí te pueden decir, esta está bien para tu sitio, esta necesita más sol, esta menos sol, etcétera. Aquí eso no te lo saben decir, pero te saben ayudar a cultivarlo. Pero también en las grandes superficies de vez en cuando te encuentras maravillas. Yo me he comprado 2 azaleas en un supermercado, no una tienda de plantas, en un supermercado donde las tenían ahí y no sabían lo que eran. Pregunté y me dijeron, son plantas. Y ya está, no me dijeron más. Lo que pasa es que tenían todavía el suelo húmedo. Me dijeron, ha llegado ayer por la noche y las hemos puesto hoy. Y yo dije, debe 2, porque entre 2 pagué menos que por una de vivero. Y han salido adelante. De momento siguen adelante. O sea que se puede intentar. Que yo quiero recordar la excursión que organizamos, que fuiste tú también un poco pionero en ello, como buen italiano, cuando estuvimos en el norte de Italia, cuando visitamos Villa Carlota, que nos
Claro, claro, es que todos los lagos, Ahí vimos unos rododendros preciosos. porque repiten las condiciones naturales. Son zonas de pendiente, son zonas Un recuerdo de humedad ambiental muy buena. Hay un viento que llaman el Föhn, que lo que hace es coger toda la humedad de la superficie del lago y llevarla hacia las colinas. O sea que son condiciones muy parecidas a las de sus países de origen. Y entonces, o sea, para mí, vuelvo a decir, ¿cómo consiguen aquí en el jardín tenerlas en una superficie llana y no en un talud o en una pendiente? Es un misterio, pero lo consiguen. Y ya, para terminar de hablar de misterios, otro misterio que no hemos nombrado, ya que tenemos un minuto más, pues el que tenemos en España, en el sur, el Ponticum, se ha utilizado muchísimo como planta de injerto y se ha vendido también como tal en Inglaterra y en Escocia y en Irlanda. Se ha vuelto una planta invasora. Ahora es una planta invasora, pero lo extraño es que es de todos los rododendros que han llegado a las islas, es el único invasor. A mí me han dicho, es que la única explicación es que a lo mejor estaba aquí en una época glacial anterior, en un interglacial, y entonces, sí, bueno, pero es que las condiciones de entonces no son las de hoy. Para mí, la única explicación, no sé si tienes alguna, es que a lo mejor allí sigue habiendo unos hongos con los que micorriza y son los suyos. Y se ha reconocido el hongo y el rododendro acuático y entonces se reproduce como locos. Entonces, el único. Ningún otro, el Yakushima, todos esos resistentes, han salido de sus jardines. Y a ese le tienen que dar matarile porque crece demasiado. Pues nada más. Tendremos que repetir la excursión de Italia en otra temporada, porque mira que nos quedaron. Pues tendríamos que ir a Italia, tendríamos que ver los canutos de Cádiz, tendríamos que ver el norte No, pero de... hemos ido a Japón, que había Bueno, hemos ido a Japón, hemos ido a un sitio un poco más se han cercano. hecho excursiones muy buenas en esta sociedad. El Pirineo son preciosos. Los Pirineos son las típicas plantas alpinas de duras y rocas. que parecen brezos, digamos. Sí, parecen brezos. He dejado el tejo en la entrada, ¿vale? Vale, perfecto, muchas gracias. No has nombrado ese jardín de horticultura inglesa que tiene también una ladera preciosa. También, que no se puede nombrar todo, pero en laderas. Cuando estuvimos en Japón estamos todos en laderas, que es donde mejor se dan. Bueno, pues nada, muchas gracias. A vosotros. Hola.